Transmitiendo para DCM desde la Chinampa flotante. Hola, hola, buenas lunas, buenas noches. Una vez más estamos aquí en un miércoles 8 de octubre del 2014, miércoles de simbología. Vamos a continuar entonces donde nos quedamos la semana pasada, referente a la simbología egipcia. Vamos entonces con Mat. Habíamos hablado la vez pasada de la pluma blanca que se usa pues generalmente en la escena del juicio de los muertos. Y ahora vamos con la pluma azul, que representa la verdad, la justicia, la ética, la moral y el equilibrio. Generalmente, algunas deidades se ven a menudo de pie con este símbolo. La pluma de Mat puede ir generalmente coronando o en alguna otra posición con respecto al ideograma general del que estemos hablando en este momento. Representa también, era representada Amat como una diosa, la hija de Ra. Y bueno, fundamentalmente Mat es un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmica que imperan en el mundo desde su origen y que, según esta cosmovisión, es necesario conservar. La creencia en la Mat proviene de un hecho muy antiguo en la cultura egipcia, posiblemente venga desde Sumeria y es un elemento clave en la cultura egipcia y da un sentido a su carácter dualista. Ra, el dios solar, como veremos después, descendía cada anochecer al inframundo, la Duat, y tras recorrerlo y ser devorado por Apophis y luego transformarse en un escarabajo estercolero al amanecer, a primer día, aparecía de nuevo en el cielo al día siguiente. Y de Mat nos vamos a el Menat. Este representa, es un símbolo, pero también físicamente es un collar de cuentas pesado, con una efigie frontal principal en forma de media luna y un contador de piezas en la parte trasera. Es un símbolo asociado a la diosa Hathor. Aquí la vemos con su Menat y su hijo Iji. De hecho, Hathor
Era conocido como el Gran Menat. A menudo vemos a Hathor utilizando el Menat como un conducto a través del cual se pasa su poder. Fue representante de las ideas de la alegría, la dicha, de joy, la vida, la potencia, la fertilidad, el nacimiento y el renacimiento. Así que en el tarot egipcio vamos a encontrarlo representado en algunos arcanos. No era raro en el Imperio Nuevo y era un hecho que el faraón tenía que ofrecer un menat a Hathor. Esto probablemente significaba para representar al rey simbólicamente como hijo de la diosa y ser una encarnación de Iji. Esta idea de la asimilación divina era común, a pesar de que el rey, en otros ejemplos, se representaba como un halcón, Horus, o el hijo de la diosa y del dios. Todo tenía que estar inventariado. Los escribas tenían un papel muy importante, al igual que los tlacuilos mesoamericanos. En el Egipto, el menjet que vemos a cuadro es la paleta del escriba. Y escribir era una habilidad muy importante para los egipcios antiguos. De hecho, los escribas estaban en la pirámide social por debajo de los sacerdotes. Tal era su importancia. Este grupo, llamado los escribas, aquí tenemos otra imagen del menjet. Y bueno, pues era una posición muy favorable el ser escriba. Incluso a algunos reyes y nobles, dentro de su ornamentación, pues lucían orgullosamente también la paleta del escribano, ¿no? Porque eso los hacía ver como, pues, como letrados, como ilustrados incluso, ¿no? O sea, ya desde aquí vemos que si encontramos el menjet en la inscripción de la tumba del faraón, pues ya nos habla, ¿no?, de un gobernante déspota ilustrado. Ninguna novedad, ninguna invención del siglo XVIII y XIX. Vamos a asomarnos al chat y saludar porque tenemos espectadores. Y bueno, pues Crisel en primer plano nos saluda. Dice Crisel que se ve chido. Me imagino que se refería al menat. Dice, me cae que sí fue una diosa. No lo dudo, Cris. Y dice Cris, creo que en esta vida estoy pagando todas mis aberraciones, ¿eh? El karma, el karma. El karma es tremendo. Uy, no, hombre, ¿cuál ha sido la diferencia? Nos dice Chris. Vámonos con el que sigue. Bueno, ya checaron entonces el menjet, ¿ok? Que es la paleta y los instrumentos del escriba. Vámonos con el naos, que no la nao de China ni naves en portugués, sino el naos, que representa al santuario de las divinas estatuas. Y bueno, estos se mantuvieron especialmente en los santuarios de los templos. Un pequeño naos de madera se colocaba normalmente dentro de un monolito de piedra dura. Estos podrían ser bastante variados, ¿no? Cubiertos de alabastro, cubiertos de oro, en fin, hay una variedad impresionante. Sin embargo, los naos son típicos de la baja época, o de la época baja, digamos, ¿no? Sumamente decorados, elaboradamente decorados. Y el naos no solamente se refiere a esta cuestión arquitectónica, sino a su forma
per se, como la vemos aquí, ¿no? Como una representación, ¿no?, del santuario del templo mismo. Tan es así que aquí tenemos un sistro, una sonaja, en forma de naos. Coronado con un halcón, que después veremos cuál es su significado. Aquí tenemos, ¿no?, una escultura en alabastro de un sistro en forma de naos. Vámonos con el que sigue. El Nebu. Nebu, que también tiene una raíz que comparte con la palabra Nebjeru para referirse a Venus, que se parecería a Nebbiru o a Nibiru. Nebu representa el oro. Por eso es importante en Nebjeru. Y Nebu se considera un metal divino, ya que se cree que es la carne de los dioses. ¿Se acuerdan de la vez pasada que veíamos el mayal y el cayado elaborados de oro y lapislázuli, representando incluso también a la carne de los dioses? Pues bueno, el Nebu. Su superficie pulida estaba relacionada con el brillo del sol. El oro era importante para la vida futura, ya que representaba los aspectos de la inmortalidad. En el Imperio Nuevo, la cámara funeraria real también fue llamada Casa de Nebu, Casa del Oro, o simplemente la Casa del Oro. Tenemos otro Nebu, diferentes formas de Nebu. Aquí lo tenemos simplemente como un trazo hieroglifo. Nos asomamos al chat y saludamos a Pato Vaz. Saludos, bienvenido, que nos manda saludos y saluda también a nuestros espectadores. Vámonos con el que sigue. El Nefti. El Nefti o Nevti son las dos damas del Alto y del Bajo Egipto. ¿Se acuerdan? La vez pasada que hablábamos del Alto Egipto y del Bajo Egipto, el Alto Egipto está en el sur y el Bajo Egipto paradójicamente estaba en el norte, ¿no? El Alto Egipto es mucho más sofisticado. Y bueno, pues las dos damas, el buitre y la cobra, representan los dos estadios del Alto y del Bajo Egipto. Nekhbet, la diosa buitre, que después veremos, protege el Alto Egipto, y la diosa Wadjet, la cobra, está asociada al Bajo Egipto y al delta del Nilo. Hay una muy hermosa representación de estas dos damas en la capilla blanca de Sesostris I. Aquí en esta titulatura vemos también al centro de el nombre o de la referencia, también tenemos a las dos damas, al Nefti, a la cobra y al buitre. Recordemos, el buitre protege al Alto Egipto y la cobra, Wadjet, está asociada con el Bajo Egipto. De todas formas las vamos a ver otra vez. Aquí tenemos precisamente al buitre solito, a Nekhbet. Es una representación de la diosa y lleva en sus manos
la horquilla de la vida, ¿no? ¿Se acuerdan de la vez pasada que había una especie de ánima que también llevaba la horquilla de la vida? Y bueno, pues Nebjet, ¿no? Es la protectora del Alto Egipto. Representa, cuando está coronándola, a la Madre del Sol. Es otra forma de denominar a Isis, pero en su función de la Madre Solar, de quien prodiga, de quien además es capaz de generar todas las transformaciones, ya que el buitre se encarga de los residuos para digerirlos y devolverlos de vuelta a la naturaleza. Aquí tenemos otra representación de Nebjet. Miércoles de simbología. Desde la chinampa flotante. Y bueno, pues Nebjet, la del Nejef, quiere decir, era la diosa protectora en los nacimientos y en las guerras, paradójicamente. Y tiene un paralelismo con la deidad griega Iltía. Generalmente tiene apariencia de buitre blanco con las alas en reposo, pero también puede volar con el Hedjet, la corona blanca del Alto Egipto. Algunas veces, como ya dijimos, como una mujer, como una flor de loto, una cobra o el ankh, y la corona blanca como diosa guerrera, sujetando unas flechas. ¿Se acuerdan del escudo de los Rothschild? Unas flechas, el escudo de la falange franquista y sus flechas, el escudo del águila en los dólares, también sujeta en una de sus patas unas flechas. Y bueno, en su lado maternal también puede ser representado como una vaca, diosa protectora del Alto Egipto y del nacimiento de los dioses, relacionada con Neit. También da protección al faraón durante el nacimiento, la coronación, las fiestas del jubileo y en las batallas. Diosa poderosa y temible que se sitúa junto al Wayet, sobre la cabeza de Ra o del faraón, para defenderlos escupiendo fuego y aniquilando a todo aquel que estime daño. Fue también una diosa de Miurgo, que en los textos de las pirámides establece la creación con 7 palabras, de un modo similar al de Neit. Neit, que es la diosa de los dioses, y además es el nombre de mi nuevo gato. Se le denominó la de Nejef, la blanca de Nejef, la corona blanca, señora de Per-Ur, madre del sol, hija de Ra, señora de los Wadís, relacionada con la rosa blanca cuando hablamos de la rosa. Y bueno, señora de los Wadís desérticos, se me fue el nombre en español, cuando van en el desierto y ya están alucinando y ven un oasis. Y bueno, pues su culto es una diosa originaria de Nejaf, obviamente, Iltiáspolis en griego, o el Kaf, venerada desde la época predinástica. Tenía su santuario en Edfu, fue diosa nacional y patrona de Nehen, Hieracómpolis, Com el Ahmar, la capital del Alto Egipto. Figuraba en la titulatura real como señora representante del Alto Egipto, junto a la diosa Wayet y del Bajo Egipto, esta diosa que hemos visto como un hipopótamo en alguna carta del tarot egipcio, denominando los Nepti, las dos señoras. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace rato. Nepti,
en una titulatura, Nefti, aquí está de vuelta. Y bueno, pues las dos señoras, significando que el faraón estaba bajo su protección. Y ahí tenemos al Nekbet con su horquilla. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Nos dice, ¿qué pasó la evolución? Híjole, ya me fui del contexto de tu pregunta. Dice, sí, la neta, sí, no, hombre, jaja. Saludos, Serray, nos dice Pato. Y Chris nos dice, ¿tienes un nuevo gatito? Sí, tengo un nuevo gatito. Es una gatita, está chiquita, ya está operada. Ya la vamos a mandar a revisión de vuelta con la veterinaria mañana. Sí, es un tabi jaspeado clásico. Hablando de Egiptos, de cosas de Egipto, perdón, pues es el pariente americano del Mao egipcio, ¿no? La peluche está celosísima, no saben. Pero bueno, continuemos. Igual, esa soy yo, nos dice Crisel. Ah, ya me imaginé de que de las señoras, ¿no? Hablas. Esas señoras se ven muy fellitas. ¿Por qué lo dices? ¿Porque son zoomórficas, Gris? Cuidado, son entidades poderosas. Muy bien. Nemes. Vamos con Nemes. Es el nombre que se le da a este turbante típico, característico, ¿no? Lo hemos visto en el cine hasta decir basta, usado por quienes no, además. En fin, ya que solamente lo usaban los faraones. Y en muchos videos, en muchas películas vemos que lo usan otros personajes. Pero realmente el Nemes, que no memes, sino Nemes, es el turbante rayado usado por los faraones. Es totalmente icónico. Incluso yo creo que es mucho más conocido el Nemes que otros de los que hemos hablado. Les recuerdo, ¿no? La corona blanca, el Hedjet, la corona roja, el Desret, y la combinación de corona blanca con plumas rojas, el Atef. En fin, ¿y se acuerdan del azul? El que era para la guerra, el Kepresh. Pues bueno, este es otro de los atuendos para la cabeza, el Nemes. Aquí lo veíamos precisamente con todo el juego, ¿no? Con su cayado y su fuetillo o su mayal, que era parte de, pues, de la parafernalia, ¿no? Incluso muchos faraones están coronados por el Nemes en sus sarcófagos, ¿no? Y en las imágenes de sus sarcófagos. Y bueno, era un tocado de tela ligera, una pieza ligera y cómoda, a diferencia de las otras coronas. Cubría la totalidad de la cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca. Tengo una vista posterior. Ahí está, ¿no? Ahí podemos ver que se amarraba y se dejaba caer como una especie de coleta hacia atrás, a modo de trenza. Y bueno, según los textos era de color blanco, adornado con bandas teñidas de azul, aunque algunos podrían haber sido de azul lapislázuli y oro, como se muestra en algunas esculturas, máscaras funerarias y frescos. Se fijaba a la cabeza, además, con una diadema, que portaba un guayeb o una cobra y un buitre también en la frente, el ureus, que era un emblema protector de los faraones, muy similar a las nagas en el indo y en el budismo.
Y bueno, pues estos faraones, al ser protegidos por esta combinación de cobra y buitre, el Uraeus, eran los únicos que podían llevar este atributo. Aquí tenemos, les voy a hacer un close-up, ¿no? Tenemos la cobra y tenemos al buitre, ¿no? En esta diadema con la que se fija el Nemes. Vemos que hay algunas simbologías que se replican, ¿no? O van tomando connotaciones muy particulares. Y bueno, el atuendo lo portaban los faraones en vida para identificarse con una deuda. Y además también después de su muerte. Aunque también se ha encontrado en enterramientos de algunos personajes nobles que no fueron dirigentes, pero que lo portarían creyendo que les serviría como un amuleto trampiche para el más allá. Ya posteriormente tocaremos al Uraeus cuando vayamos por la letra U con más especificidad. El Nemes. A mí en lo particular, el Nemes se me hace muy bonito. Aquí está la máscara de Tutankamón, vista por atrás. Vista por delante. Y vista por detrás. Ok. Vamos a saludar a Feker04, que entra al chat. Bienvenido. Y vamos a leer qué nos dice Crisel. No, antes de las señoras. Ah, por aquello de que se veían muy feitas. Pues por eso son feyitas. Dice Crisel, los gatos se ponen celosos. Luego se les pasa. Sí, sí. A la pelucha ya como que de repente no la agrede gacho, pero sí le pinta un límite, ¿no? Y la otra, pues como está chiquita, imagínate. Y nos dice Crisel, en la película Cleopatra, en todas las películas de Cleopatra, ¿no? Podemos ver que la visten con el Nemes, pero a diferencia de los egipcios del Imperio Viejo y Medio, etcétera, Cleopatra era de los ptolomeicos, ya vive en un sincretismo, ¿no? Entre la cultura griega y la cultura egipcia. Y sí, ¿no? En todas las versiones de películas de Cleopatra, todas las versiones que se puedan imaginar, ¿qué Cácaro? Hasta en versión porno, pues yo no la he visto, pero dice Cácaro que hay una en versión porno, en fin. Y nos dice, más recientemente, Crisel nos relata Katy Perra. Sí, la Katy Perra obviamente tiene que sacar algo, ¿no? De esto. Yo no veo a los artistas pop, no me gustan los artistas pop, no me gusta su rollo programático. Tampoco de muchos rockeros y metaleros que también tienen un rollo programático, pero obviamente la simbología la van a utilizar, estoy totalmente de acuerdo. Y nos dice Crisel, yo me pregunto, ¿cómo tenían ese conocimiento de protección? ¿Cómo lo sabían? ¿Quién les dijo? ¿Quién se los informó? Como siempre, Crisel, ejerciendo la mayéutica. Pues bueno, cuando hablemos de la formación del templo, y pues lo mencionaremos paso a paso, iremos deconstruyendo, mi estimada Cris. Vámonos con las cuestiones iconológicas. Vamos al Néter. Néter es esta especie de, pues, parece un banderín, ¿no? Y obviamente siempre está relacionado con los dioses. ¿No? Era identificado con el espíritu divino, el Néter.
En la teología quemática se presenta esencialmente como una concepción enoteísta y panteísta, caracterizada que reúne a la mayor parte de las religiones de tradición indoeuropea, incluyendo la religión egipcia. En esta concepción, todos los dioses son considerados seres de la fuerza divina emanada de una única matriz cósmica del Uno, ¿no? En el antiguo Egipto, el Uno era identificado con el término de Néter, este banderín, o Atum, o Netjer, literalmente, espíritu divino. Algunas veces podría relacionarse a Dios, pero realmente tiene que ver más con esta cuestión de el espíritu divino. Y bueno, pues mientras los dioses venían indicados en plural con el término Neteru o Netjeru. Y bueno, pues vemos que también hay una polaridad de géneros, ¿no? Tenemos el Néter masculino y el Néter femenino. Obviamente con pues, los atributos característicos de cada género. Entonces dijimos que siempre lo vamos a encontrar precisamente mostrando el espíritu divino o señalando la presencia del espíritu divino. Y vamos al chat y nos dice Crisel, jaja, versión porno, sí. Y de hecho me parece que hay una muy famosa versión porno de Cleopatra. Pero como aquí no nos gusta el porno, pues tampoco vamos a andar ahí haciendo tanta publicidad. Y nos dice Feker, ahora al amigo locutor, no sé quién es, oye Raes, mucho gusto. Y nos dice Crisel, ¿te acuerdas de la plática que tuvimos con Braulio sobre el SIDA? Sí, me acuerdo. Ok, se lo dice a Feker. Ok, ya recuerdo, pues ya. Estando identificados, proseguiremos. Vámonos entonces a la rama de la palmera. Muy importante en las simulaciones y muy importante en las profecías, y no solamente de los egipcios, ¿no? Vemos la palma que ha derivado hasta el cristianismo. Oh, Sanahei, Sana, oh, Sana, Sana, Sanahei. ¿Qué es? ¿Es un domingo? Cácaro, tú que eres católico. ¿Domingo de qué se llama? Ramos. Bueno, pues lo encontramos todavía en el Domingo de Ramos, increíblemente. Toda la construcción del mito de Jesucristo, la entrada al templo, etcétera, etcétera, encima del burro, las ramas. Todo eso está relacionado con la rama de la palmera. Y bueno, originalmente ponían una muesca en una rama de palma para marcar el paso de un año en la vida de un faraón. Y simboliza la medida del tiempo. Aquí la tenemos también, ¿no? Vemos a un personaje inclinando, reverenciado, en posición de subalterno, junto a una palma. Y las palmas, pues generalmente las de dátil o de las que sea, tiene este aspecto rayado, ¿no? Que incluso por naturaleza nos marca el paso del tiempo. Y esta palma, en lo particular, está entre dos cuestiones arquitectónicas o simbólicas, ¿no? Una en forma de piso y otra en forma de dintel, llamadas mascota. Mascota, que no el animal
no el animalito que nos hace compañía, sino la mascota, que es un símbolo que representa al cielo como un dintel, como el techo que cae en los extremos. De la misma manera, el cielo real parece alcanzar el horizonte. Este signo se utiliza a menudo, obviamente, en motivos arquitectónicos, la parte superior de las paredes y los marcos de las puertas. Simboliza, obviamente, los cielos. Y bueno, pues obviamente, como es arriba, pues es abajo. Y aquí tenemos, ¿no? En el plano de donde se tocan las paredes, las mascotas azules que simbolizan los cielos. Y aquí, en el icono, en el jeroglifo correspondiente. Ok, vámonos al que sigue. ¿Se acuerdan del primer programa cuando hablábamos de Akhet, que era el horizonte, ¿no? Que se fue deformando hasta ser prácticamente los cuernos de Hathor, ¿no? Por donde el sol se ponía, ¿no? O cómo surgió el sol por encima de esta lomita que era el Yeu, que fue lo que evolucionó como los cuernos de Hathor, que nos daba la perspectiva, ¿no? De esta leyenda en la cual sobre un montículo primordial nació el sol, ¿no? Y surgió el fénix. Y bueno, pues en este montículo primordial, los egipcios creían que durante la creación de esta colina se levantó del mar de Caos para crear tierra seca. La idea de esta colina en ascenso tuvo un profundo efecto en los egipcios, que se utiliza como todas las cosas de los diseños del templo a la posible inspiración detrás de las pirámides. ¿Se acuerda que hablábamos de los montículos también? También conocido como Benben Piedra. Este montículo, pues obviamente, evolucionó hasta la maquinaria inmensa que es una pirámide. Y siempre señalando al sol. El sol, desde un ámbito ya sea politeísta o en el momento de Akenatón, que se genera un nuevo culto monoteísta, ¿no? Un culto a Atón, al disco solar, que reuniría todas las características divinas de los dioses anteriores. Obviamente, después de la muerte de Akenatón y su esposa y su hijo, todo esto fue borrado de la historia, como que no quisieran que se dieran cuenta. Sin embargo, los cantos a Atón pasaron prácticamente por entero a los salmos de la Biblia. Y pues simboliza el Dios más elevado, el Dios primordial, el Dios único al que se deben todos los demás dioses. Sin embargo, hablando de dioses, pues Ra es el que lleva la delantera, por así decirlo. Pero antes de hablar de Ra, es que lo tengo en imagen PNG, permítanme tantito. Tengo que convertir la imagen porque si no, no me la va a pasar. Les quiero enseñar la corona doble. Perfecto, ya lo transformé en JPG. Ahora sí me lo va a cargar.
Ay, no sé dónde me mandó la imagen. Qué lata, perdón. Miércoles de simbología. Desde la chinampa flotante. Aus die schwimmenden Chinampa. Listo. Es que tenía que transformarlo porque no me lo pasaba como la imagen. Qué lata con los archivos de imagen. Pero bueno, el Peshent es la doble corona. Hablamos de la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto. Y cuando están juntos representan al Egipto unificado. Y aunque Egipto no fue siempre una nación única y mucho menos unificada, era esta la forma para representar que, o para tratar de generar esta unión, o para tratar de ejemplificar esta unión, ya que además la unión era deseable, por así decirlo. Narmer o Menes, el fundador de la primera dinastía, en torno al 3100 a.C., fue el primer hombre que llevaba grabada esta corona, el Pshent, Pshent, P-S-H-E-N-T, transliterado en castellano. Vámonos con el que sigue. Ra. Ra es el nombre del sol. Pero también Ra es el que nació precisamente cuando nació el sol. El sol era el elemento primordial de la vida en el antiguo Egipto y nos encontramos con esta importancia se refleja en el arte y en la religión. Algunos de los dioses más populares tenían esta conexión solar. El sol era adorado, obviamente, por primera vez como Horus, luego como Ra y después como Amon-Ra. Hay muchas otras representaciones del sol, incluyendo el Crepi, el gran escarabajo que simboliza la mañana, y el dios con la cabeza de carnero, el Kum, que representa la noche y dios de los alfareros. Y como ya habíamos dicho, durante el reinado de Ajenatón el sol era adornado como el Alten, una forma del disco solar con sus rayos representados como brazos que sostienen signos Ang. Otra forma común de que el sol toma es la de Horus Bohudeti,
el disco solar alado flanqueado por el Uraeus. A ver si tengo una representación del dios. Perfecto. Ahí tenemos a Ra, ¿no?, con cabeza de Osiris o cabeza de halcón. Simbolizando la casta solar, la casta divina, el nacimiento divino, el nacimiento del sol. Ra, gran dios anónimo, demiurgo, dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida. Ra es el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Un hombre con cabeza de alcohol sobre la cual porta el disco solar. Otra forma de culto a esta deidad como Ra Horajti, un dios solar con cabeza de alcohol coronado por el disco solar, y el Uraeus con el cetro de Huas y el Ankh. Así que a principios del Imperio Antiguo, Ra era solo una, o sea, ¿cómo les podría decir? Como solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos e incluso, por increíble que parezca, sus reencarnaciones. Durante la dinastía Quinta fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tebano Amón, para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Ahí lo tenemos, a Ra o Amón-Ra, sujetando en su mano derecha el Huas y en su mano izquierda el Ankh. El Huas, que era un centro, un báculo, ¿no?, que tenía múltiples funciones. Se dice también que funcionaba como una bobina. Y la llave de la vida, en la otra mano, el Ankh. Y bueno, por último, mencionaremos los ojos de Ra. Cuando vemos un solo ojo, hablamos de el ojo de Osiris. Que Osiris, al igual que Odin, es un dios tuerto. Sin embargo, Ra, ¿no?, Horus o Ra en otro momento, cuando están presentes los dos ojos, tenemos los ojos de Ra. Un único ojo, el ojo de Osiris,
que pretenden que sea el ojo de Oz, como el mago de Oz, y de ahí decir que es el ojo de Lucifer y cosas por el estilo que se han inventado últimamente. Pero bueno, pues obviamente lo pueden representar y darle una función a su gusto, ¿no? La simbología, afortunada o desgraciadamente, está para eso. Saludamos, además, bienvenida a Lady Arches, que nos dice, pero el señor... Ay, a ver, dale. Después tenemos Shin. Bien que conocía el monoteísmo de Atón y lo trasladó a sus seguidores en el desierto. En el desierto recreó el monoteísmo a fuego y sangre mientras hacía su ejército. En fin, qué divertida es la historia. Estaba construyendo su identidad nacional como la doble corona. Y aquí, ok, déjame ver. Es que me lo escribió Alex en hebreo, entonces es Moshe. Nos habla de Moshe, de Moisés, ¿no? Mi estimada Lady. Que me escribiste ahí, que me puso a prueba y me lo escribió en hebreo. Ok, pues yo ahí leo Moshe. Y sigo con el comentario de Lady Arches. Dice, estaba construyendo su identidad nacional con la doble corona, de ahí las porras. Así es, mi estimada Lady Arches, ¿no? Esta cuestión del culto solar durante la era de Leo, durante la era de Tauro, ¿no? Fue trasladado en la era de Aries precisamente, ¿no? Y fue judaizado totalmente por Moshe y por su hermano, que era el sacerdote Aarón, que posiblemente eran levitas, ¿no? Y nos dice también Lady Ashes que su favorito es Set el destructor, obviamente el que hizo pedazos a Osiris. Después hablaremos de Set, por supuesto, y cada uno de los dioses que tengamos por ahí. Tienen unos colores chidísimos, dice Crisel. Lady Ashes dice, sí, la imagen está padre. Oye, ¿Ra es Enki? Nos pregunta Crisel. Pues es un poquito difícil establecer directamente si es Enki o si es Enlil, porque es un dios de unidad. Lo que sí podemos decir es que muy posiblemente Enki sería el padre de Marduk, y Marduk fue el dios hijo de Enki, que se representa en la mayoría de los casos en las cuestiones egipcias. Y Lady Arches nos dice, sí, es Moshe. Ah, mira, estábamos en lo cierto, prueba superada. Y Chris nos dice, che, Enki se camuflejaba bien. Hasta de palomita y de pedófilo nos salió. Oye, pero Enki pues es el disque bueno, acuérdate que Enlil es el malo. Precisamente ayer estaba viendo un video de nuestra amiga Perlinda, que habla de la rebelión de los corderos. Hablando de corderos, qué bárbaros los sacrificios que han hecho últimamente. No queremos abundar, pero bueno, pobrecitos estos chicos de Ayotzinapan. En fin, corderos a inmolar, tristemente, y además lo hacen mal, ¿no? Lo hacen pésimamente, que dices, qué horror. Dice Crisel, pero es uno de ellos. Claro, Enki es uno de ellos, es uno de los hijos de Anu. Y pues ayer en el video de Perlinda precisamente nos hablaba de Aníbal, ¿no? Aquel que marchó con su ejército de elefantes. Y precisamente Aníbal quiere decir el favorito de Baal. El favorito de Baal, y Baal es Moloch, Moloch es Enlil. Así que Aníbal sería el favorito de Enlil. En fin. Sí, es horrible. No voy a leer ese comentario.
Pero yo creo que todo mundo vimos eso de alguna manera, ¿no? Y pues nos dejó sin aliento. El pobre chico al que le quitaron la cara y bueno, no, qué cosas. Todavía seguimos con el trauma. Y claro, ¿no? A darnos miedo, ¿no? Porque también de eso se trata, ¿no? A darnos miedo, etcétera. En fin, pero no hablemos de Beltrán Leiva y de narcos y de gobernadores que tienen alianzas con narcos. Hablemos de simbología egipcia, que para eso estamos aquí. Y nos dice Lady Ashes, Baal es el dios de la cosecha y no del todo lo malo. Bueno, ¿no? Y es que también cuando Baal va hacia el inframundo, como la mayoría de los dioses son dioses del astral y dioses del inframundo, Baal se convierte en Babalú, en Bubulubu, en Belcebú, Baal Belcebú, y dios del aire, ¿no? También de la tormenta. Y bueno, pues obviamente de la cosecha. Como bien nos refiere Lady Ashes, me encanta porque ahora han cambiado el chat y puedo leerlos conforme escriben y ya no se me mueve. Tal vez porque lo programé ahí en configuración. Nos dice Pato, aplicaré la de Gris. ¿Y de dónde sacó Aníbal los elefantes? Pues él venía de África, ¿no? Y nos dice Crisel, oye, sí, siento que eso fue un ritual, lo de Ayotzinapa. Pues sí, ¿no? Fue un holocausto, tristemente. Y nos dice Pato, Balú también, fíjate, curiosamente, Crisel, por eso no he hablado de ello. Y nos dice Lady Ash, ahora se me antojó un bubulubo, pues claro, por algo le pusieron así a la porquería esa. Y dice Crisel, porque siento que es darle muchísimo amarillismo. Dice, yo me lo he hecho, el bubulubo. Pues sí, y pues desgraciadamente para eso está el amarillismo, para mostrarnos estas cosas siniestras y para hacernos sentir miedo y que estamos en esta sociedad del miedo. Pero bueno, regresemos a Ra. Y bueno, pues tenemos un extra el día de hoy. Hace rato hablábamos de Nebu, ¿se acuerdan? Nebu. El Nebu que se usaba pues para decir que el oro tenía que ver con lo divino. Pues tenemos la estatua de Nebu de Names, famosa estatua de Nemu de Maves, que está elaborada de diferentes materiales. La parte de arriba, ¿no?, nos habla de la era babilónica. Es de oro y se le refiere como el león. Después tenemos la plata, ¿no? Y vemos que curiosamente los brazos cruzados, ¿no?, característico, cubriendo el chakra del corazón, y toda esa parte del dorso, así como la cabeza es de oro, pues el dorso es de plata. Nos vamos a la zona de la cadera.
bueno, tenemos el bronce. Así como la parte de plata estaba relacionada con el imperio medo-persa, pues la parte de bronce está relacionada con el imperio griego y se relaciona con el leopardo. De la misma manera como la parte de plata se relaciona con el oso. Dice Lady Arches, esas cosas te envician, Gris. Yo nomás lo digo de broma. Dicen que sube mucho los triglicéridos. Así es, ¿no? Todo lo que tenga una bomba de carbohidratos y sobre todo disacáridos, glucosa, etcétera, ¿no? Sacarosa. Pues todos esos carbohidratos que no consumes se van a transformar directamente en triglicéridos. Viajarán por sangre y engrosarán los panículos adiposos. Y nos dice Lady Arches. Arch come unas palomitas de maíz de microondas mientras alecciona sobre cosas buenas y malas en la dieta. Llenas obviamente, ¿no? De porquería y media esas palomitas de microondas. Con harto, se me fue el nombre del compuesto que le ponen, monosódico, glutamato, gracias Sexto. Y bueno, nos vamos al Imperio Romano. Y ahí vemos que las piernas empiezan a ser de hierro. Y esto tiene que ver con... Ay, no alcanzo a leer muy bien. El dragón. Y después tenemos hierro y arcilla sobre una base de madera que nos simboliza la era de los reinos divididos hasta nuestra era. A mí me gusta hacer una especie de parangón con los 5 soles y con los yugas. Que para los yugas ahora estamos en el yuga de hierro, ¿no? En el Kali Yuga. Me imagino que, y si mal no recuerdo, Lady Arches sabrá de haberlo mencionado cuando habló de la cultura del Indo. Entonces vámonos de vuelta. La cabeza de oro, Babilonia, del 605 al 529 a.C. Los brazos y el pecho de plata, representando al imperio medo-persa, de 539 al 331 a.C. El vientre y la parte alta de los muslos son de bronce, representando al imperio griego, del 331 al 168 a.C. Las piernas, como habíamos mencionado, son prácticamente en su totalidad de hierro, ¿no? Representando al imperio romano, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Los pies son de hierro y barro o de arcilla y pues nos representa a los reinos divididos, ¿no? A los reinos europeos del 476 después de Cristo, supuestamente hasta el presente. Y ya en un contexto muy católico cristiano, que ya pues hablamos que el cristianismo actual y el catolicismo nada tienen de cristianismo, del cristianismo original,
que pudo haber sido una invención de los Flavios. Pero bueno, está sobre una tabla de madera que representa la Perusia, la segunda venida del Mesías. Y a esta estatua se le conoce de varias formas: el Atlante Nazareno, el Caminante Nazareno, y justamente el imperio egipcio, estaría entre la cabeza y el pecho, ¿no? Entre la era de oro y la era de plata. Esta era de oro, era de plata, era de bronce, era de hierro, etcétera, también coinciden con las eras de Solón, el sabio griego Solón. Y bueno, este era el extrita que teníamos para esta noche, ¿no? De simbología. Vámonos al chat antes de despedirnos y a leer qué nos dicen. Dice Cris: sí, lo sé, pero sí me gustan. Confiesa Crisel que le gustan las chucherías llenas de carbohidratos. A mí también, a mí de repente tengo vicio por los carbohidratos. Y sobre todo las cosas tamarindosas me enloquecen. O los dulces de tejocote también. Pero bueno, trato de luchar contra los carbohidratos. Y Lady Arches dice: y con mucho chile sintético también. Lady Arches nos dice también: Kali Yuga, la edad oscura, que no me gusta tanto que se le llame así, pero bueno, pues es en la que estamos, ¿no? La nueva edad media, high tech, el Kali Yuga. Y nos dice Pato que es una excelente imagen. Sí, de hecho me gustaría por ahí dejarles ahí el link agregado al video. O para cuando vean este video, pues también puedan consultar la imagen. Ok, entonces recapitulemos. Vimos la estatua Nebu o el caminante nazareno. Vimos al dios Ra en sus representaciones. Los ojos de Ra, que también lo tenemos en algunas cartas del tarot egipcio. Ahora sí no tenía el tarot preparado. Estoy buscando. Sí, perfecto. Aquí tengo rápidamente. Les voy a poner para que no nos quedemos con las ganas. Les voy a poner a cuadro el arcano mayor número 1, el mago. Ahí tenemos al mago a cámara. Ok. Número 1, signo Leo, el Aleph, la primera letra del Aleph-Bet o del alfabeto hebreo. El círculo centropunteado que simboliza en este caso al sol, ¿no? Ahí tenemos al mago con todos sus instrumentos, el cáliz, la espada, el pentáculo, el cetro, etc. En el inframundo, obviamente, el cubo, ¿no? El culto a Saturno. Y en el astral, los ojos de Ra, que representan la omniscencia, la omnipresencia. Y obviamente tenía que estar en la carta de el mago. Y bueno, pues también, obviamente, esta imagen que tenemos en el dorso, ¿no? Que ya vimos. Palma, el néter, el nemes. Nemes, otra vez. Nemes con callado y mayal, que lo vimos la vez pasada, el callado y el mayal, y qué significan, y que repetimos curiosamente, las cruzan a nivel del pecho. Tenemos aquí a Tutankamón, no la tiene. Déjame ver si tengo alguna imagen por ahí con
La representación. Antes de irnos. Pues no, parece que se las voy a deber esta vez. Pero bueno, imaginémonoslo. El Nemes con el cayado y el mayal, si los cruzamos sobre el pecho, arriba del chakra del corazón o del cuarto chakra, ¿no? Se verán iguales que las llaves de Janus, se verán parecidas a las llaves del Vaticano, se verán parecidas a los huesos cruzados por abajo de la calavera, en el escudo de la Gestapo, en la bandera Pilata, en el Skull and Bones, y podemos ver, ¿no?, que siempre reutilizan las simbologías. Vimos el Nekhbet, la Madre del Sol, el buitre, en una titulatura, que quiere decir los nombres. Después, cuando veamos los sonidos de cada uno de estos, veremos qué son esto de las titulaturas. El Nefti, que son las dos madres. El Nebu, lo recordarán, que significa el sol. El Naos, donde está el santuario, precisamente, ¿no? Este me recuerda muchísimo a la cátedra de San Pedro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de culto a Júpiter y los papas? Pues bueno, prácticamente, pues en el Vaticano hay una réplica de esto y se sigue utilizando precisamente con el mismo fin. El Menhet, ¿no?, que es los instrumentos del escriba. Aquí tenemos el Menat, que es este collar. El Ankh, la pluma de la verdad. El Ankh, que es la llave de la vida. Y así es como, pues, despedimos entonces este programa de simbología. Primero vamos a despedirnos. Vamos a asomarnos al chat rápido, a ver qué nos dicen antes de terminar con la transmisión. Y nos dicen aquí en el chat, Lady Arches, ¿y así te ponen las manos cuando te mueres? Al menos en las películas, sí. Cuando falleció mi papá, me acuerdo que le acomodaron los brazos de esa manera. Y Lady Arches nos dice, llegué tarde, veré al principio ahora que termine la transmisión. Por favor, yo también tengo algunos videos pendientes que ver. He tenido una semana pero así, impresionantemente impresionante, válgase la reiteración de la reiteración. Y bueno, pues esto fue entonces simbología, miércoles de simbología, jeroglíficos y simbología egipcia, segunda parte. Buenas noches, buenas lunas, nos vemos la próxima.
Chao, chao.